Cuando nos relacionamos con pareja, decimos cómo el otro tiene que jugar la relación de amor. Decimos cómo el otro tiene que relacionarse con nosotros y con el entorno. ¿Qué realmente es abrirse a vivir todas las experiencias? Cuando decido abrirme a vivir la experiencia de la vida, lo que ocurre es que recién empiezo a disfrutar la vida. Recién comienzo a experimentar la realidad plena. Cuando tomo la decisión de abrirme a las experiencias, lo primero que tengo que observar en mi mente es en qué momento aparece el juicio, en qué momento aparece ese diálogo que me dice qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Cuando aparece ese diálogo en mi mente, ocurren varias cosas. No solamente lo que es correcto y lo que es incorrecto, sino que también existe la estructura. Aparece esa estructura rígida a la cual estoy muy acostumbrado a llevar a cabo, la que generalmente sostiene este patrón de juicio constante. La estructura rígida de decir o yo creer lo que es perfecto, lo que es lo correcto o lo que es incorrecto. Aparece ese pensamiento rígido que nos dice, ve por aquí y no vayas por acá. Y todo basado en imágenes, en recuerdos, en creencias, lo que hemos aprendido de nuestra infancia, lo que aprendimos de nuestros padres. ¿Y de dónde vienen esas creencias de ellos? De lo mismo que aprendieron también de sus padres. Y así una cadena sin fin. Pero cuando entendemos que los juicios, las creencias, las ideas realmente no significan nada, solamente son ideas, solamente son recuerdos, cuando comprendemos que realmente son solo eso, podemos abrirnos a vivir la experiencia desde la plenitud, desde el placer, desde ese reconocimiento de experimentar la vida solamente por experimentarla. Así como cuando éramos niños y jugábamos, no nos preocupábamos de ganar, de perder, de que el juego tuviera un objetivo en particular. Lo más importante solo era jugar. No importa a qué fuera. Si el juego era entretenido, jugábamos. No había un cuestionamiento del juego. No había una observación de los demás, de cómo jugaban el juego, de que si el otro jugaba de la forma en que yo creía que debía jugar. Y esto nos ocurre a nosotros en las relaciones humanas. Cuando nos relacionamos con pareja, decimos cómo el otro tiene que jugar la relación de amor. Decimos cómo el otro tiene que relacionarse con nosotros y con el entorno, según una idea, según un juicio, según una creencia. Y ahí es donde está constantemente el ego en nuestra mente, liderando esa estructura mental rígida, férrea, dura, que no quiere salir, pero que básicamente nace de la separatividad, del ego, de la dualidad, de creer que soy alguien separado de la experiencia, cuando en el fondo soy la experiencia misma, de, valga la redundancia, experimentar la experiencia, de vivir la experiencia. La experiencia en sí no tiene ningún juicio. Cualquier experiencia a la cual nos queramos abrir a experimentarla en su plenitud no tiene ningún juicio, ninguna creencia, no hay correcto o incorrecto en esa experiencia. Solo me abro a experimentarla. No es algo que al comienzo sea tan fácil, sobre todo cuando hemos estado acostumbrados toda nuestra vida a ser guiados por el ego, a ser guiados por esa voz en nuestra cabeza que nos está diciendo constantemente lo que es correcto o lo que es incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Insisto, ¿de dónde viene eso? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Cuando consideramos que algo es correcto, en el otro lado del mundo no lo es. Entonces, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Y pensando un poco más en profundidad, ¿quién es ese yo que está pensando qué es lo correcto o lo incorrecto? Generalmente es el ego en nuestra mente que está dictaminando como un juez lo que debo o no debo vivir, lo que debo o no debo tolerar, de lo que me debo defender o no, constantemente entre lo que rechazo y lo que acepto. Y aquí hemos llegado a un punto muy importante. Para yo poder vivir la plenitud, la vida y experimentar la vida abriéndome a esa misma experiencia sin juicio, disfrutando el presente, disfrutando esta presencia consciente de ser en cada momento, lo que tengo que hacer es aceptar. Y la aceptación no es un trabajo. El reconocimiento del ego no es un trabajo. Solamente es una observación consciente de mi mente. Observo qué está pasando en mi mente. Si mi mente está siendo guiada por los pensamientos
pensamientos, del juicio, del ego, de la separación, automáticamente no puedo disfrutar esta presencia, esta existencia, esta experiencia en particular a la cual me quiero abrir. Porque cuando me abro a esta experiencia, a realmente experimentarla, a vivirla, no puede haber un juicio, no pueden juntar, son como el agua y el aceite. El juicio está en la mente dual, en la mente dividida, y cuando me abro a experimentar el juego de la misma experiencia de la vida, no hay un juicio, solo disfrute, solo alegría constante, solo apertura, e incluso cuando está ocurriendo algo a lo que no estamos acostumbrados. Generalmente lo que estamos acostumbrados lo aceptamos y a lo que no estamos acostumbrados lo rechazamos y decimos no, esto no es lo que me gusta, esto no es lo que yo quiero, esto no es algo lo cual quiero experimentar. Por lo tanto, rechazo la experiencia misma, cuando en el fondo lo que puedo hacer es abrirme a la experiencia de observar sin juzgar, sin rechazar, sin alejarme, solo en presencia. Cuando aprendo o integro esa conciencia de la observación, pero estando muy presente de lo que está pasando en mi mente, voy a poder soltar el juicio, voy a poder soltar esa creencia limitante que no me deja experimentar la realidad o la experiencia misma de la vida. Lo que va a suceder es que empiezo a disfrutar, empiezo a expandirme. Cuando me abro a la experiencia misma, disfruto la vida, disfruto el presente, el tan conocido presente, el tan hablado últimamente presente, el aquí y el ahora. La aceptación no es un trabajo, no es algo que cueste, sino que básicamente es algo en lo que debo descansar. Creemos muchas veces que el trabajo espiritual es un trabajo mismo, algo que cuesta, algo que tenemos que desarrollar, algo que tenemos que aprender, pero es todo lo contrario. La espiritualidad nos dice que tenemos que desaprender, tenemos que ir vaciándonos de todo lo que nosotros creemos que sabemos, de todo lo que hemos inventado en nuestra mente, lo que hemos creído, de lo cual nos hemos convencido a nosotros mismos. Tenemos que dejar de creernos, dejar de creerle a la mente y empezar a experimentar la vida de una forma plena. Y eso es solamente con la intención de hacerlo. No hay ninguna fórmula secreta para eso. No hay nada que tú tengas que hacer en particular como una práctica, algo tedioso, un trabajo. Solamente reconocer que ya eres la experiencia misma. Solamente abriéndote a la experiencia y disfrutándola. Te haces uno con la experiencia y reconoces que verdaderamente eres. Eres la experiencia misma experimentando cualquier cosa, abriéndote a la vida. Eso lo podríamos llamar aceptación, aceptación radical. Acepto todo lo que ocurre, no lo rechazo, no lo quiero cambiar, no lo quiero transformar, solamente lo contemplo, lo observo, lo vivo, lo experimento. No confundamos tampoco que abrirse a la experiencia es quedarse en un lugar nocivo o el cual atenta contra nuestra vida, sino que al abrirme al amor, al abrirme a la experiencia misma, me estoy expandiendo. Y al expandirme, obviamente, lo que va a ocurrir es que la misma conciencia me va a direccionar y me va a llevar. No voy a tener que estar defendiéndome, no voy a tener que estar en una parada donde niego la realidad, porque esto es algo interno, algo en la mente, no es algo externo, no es algo que haya que hacer afuera, sino que básicamente un reconocimiento interior de todo lo que está pasando en mi mente. ¿Qué decido realmente? Experimentar desde la estructura, desde el juicio. Decido mirar esta forma, esta situación, esta realidad desde el juicio, o decido mirarlo desde el amor, desde la apertura, desde la aceptación, no desde el rechazo. Siempre vamos a tener esa opción constante durante todo nuestro día. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, va a aparecer esas dos opciones, rechazo o aceptación. ¿Lo integro o me alejo de aquello? Lo niego, digo que no es lo que quiero, no es lo que me gusta y me baso nuevamente en la idea del juicio. Cuando quiero abrirme a la experiencia misma de vivir, tengo que abrir mi corazón, pero no es el corazón físico, sino que abrir mi corazón espiritual, abrir mi mente y dejar que esta misma experiencia me lleve, sin tener que afirmarme de algo ya conocido. Porque cuando éramos niños, cuando jugábamos, el juego se volvía aburrido cuando ya era repetitivo y cuando ya conocíamos el resultado. Y si conocíamos un juego nuevo, era mucho mejor. Y si conocíamos que habían nuevos amigos, nuevos niños para jugar, mucho mejor, porque abrazábamos lo nuevo, abrazábamos esa experiencia constante, esa apertura de la misma experiencia a lo nuevo, a lo que en cada momento es algo distinto, al reconocimiento de que cada momento es diferente al anterior, y eso es apertura al momento presente.
a la vida misma, a la experiencia misma. Cuando hablamos en profundidad de la experiencia, podemos reconocer también al vivirla, porque esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo, no podemos teorizar y podemos contarlo, pero sin duda lo mejor va a ser vivirlo. Pero cuando entendemos esta experiencia de abrirnos a la vida misma, entendemos que hay una disolución de algo que habitúa en nuestra mente cuando no estamos en esa sintonía o no hemos decidido todavía conscientemente abrirnos a la experiencia. Y eso que se disuelve es el ego, el yo, la identidad personal se disuelve completamente. No puede estar. No cuadra, no encaja, son como el agua y el aceite. Así como el juicio no encaja con la experiencia abierta de vivir la vida, que nace obviamente del ego ese juicio, el mismo ego no encaja con la apertura de la experiencia. Entonces se disuelve, desaparece. Así como desaparecen los pensamientos que son pensamientos que no nos sirven. ¿Por qué? Porque son pensamientos repetitivos, estructurantes, juiciosos, que generalmente no están relacionados con solamente ordenar las ideas. Básicamente son pensamientos del ego, pensamientos de separatividad. Y estos no encajan para nada con la presencia. No cuadran, no juntan, no se pueden unir. Porque la experiencia de vivir la vida en esa apertura total, no hay pensamientos. No hay una mente que dice yo. Así como un artista se implica en su obra al momento de realizarla, lo que hace es solo abrirse a la experiencia de realizar su obra y se hace uno con la experiencia y parece que se hace uno con la obra de arte, la está experimentando en su plenitud total y en ese momento hay creatividad pura, no hay un pensamiento lógico racional de cómo se deben hacer las cosas. Básicamente lo que ocurre es una expresión de la vida, más allá de la forma, el nombre, la etiqueta que le queramos poner como arte, pintura, escultura, lo que sea. Más allá de eso existe esta creatividad en expansión, que es exactamente lo mismo que estar en el presente, abierto completamente a experimentar la vida, la experiencia misma de vivir. Ahí es cuando hay plenitud, ahí es cuando hay paz, ahí es cuando hay gozo en la vida, cuando realmente estoy disfrutando mi experiencia, más allá de quién creo ser, de cuáles son las ideas que tengo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. Cuando nos abrimos a realmente experimentar la vida, podemos estar en plenitud, en paz y en amor. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que lo compartas con un amigo, con tu pareja, con tu padre, tu madre, tus hijos, alguien que necesite escuchar este mensaje de apertura a la experiencia misma de la vida. Un abrazo grande, con amor, nos vemos en un siguiente video.